Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un intenso debate ha creado la nueva ley del Consejo de Seguridad y Defensa que envió al Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su aprobación. Sin embargo, dicha normativa encontró una fuerte resistencia por parte del Partido Nacional Liberal y Salvador de Honduras, que se mantienen firmes en analizar el contenido del dictamen legislativo antes de continuar la discusión y aprobación de ese reglamento que plantea la reestructuración del Consejo de Seguridad y Defensa. La nueva ley busca que los titulares del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, así como el Fiscal General de la República, ya no formen parte de dicho consejo y en su lugar estaría el Secretario de Relaciones Exteriores, el Secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización y el Procurador General de la República. Lo anterior se convirtió en el punto de debate entre las diferentes bancadas del hemiciclo legislativo. El Partido Nacional sostiene que no debería modificar la ley y se pregunta qué relación tiene el procurador en esta instancia, al tiempo que otros sectores manifiestan que la actual administración lo que buscaría es controlar ese consejo con una ley, calca de la que se usa en Nicaragua, que pretende concentrar el poder en una sola persona, dijo el diputado Antonio Rivera Callejas. Por su parte, el jefe de la bancada cachureca dijo que la ley es dar poderes tal como ocurre en Nicaragua, donde callan los periodistas, iglesias, sociedad civil y organismos internacionales, y agregó que la normativa da más poderes a la presidenta de los que ya existen sobre las instituciones de seguridad y defensa. Desde Casa de Gobierno y Libre, la perspectiva es otra. El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, manifestó que lo que ha sido ese Consejo de Defensa y Seguridad muy recientemente en el régimen de Juan Orlando Hernández fue un instrumento que utilizó para concentrar poderes bajo la figura del Ejecutivo por encima de los otros poderes del Estado. Asimismo, con malestar notable, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, culpó a las bancadas del Partido Nacional Liberal y Salvador de Honduras de no acompañarlos en la aprobación del proyecto de ley, a pesar que accedieron a incorporar en un 99% los señalamientos que hacían, por lo que indicó que si la presidenta Xiomara Castro convocara una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, lo haría con la legislación vigente que aprobó el expresidente Juan Orlando Hernández, ya que deben discutir asuntos de interés nacional. El asesor presidencial José Manuel Zelaya reconoció que hay varias instituciones paralizadas desde febrero porque no se han convocado al Consejo, pero explicó que la presidenta de la República, Xiomara Castro, es la única que puede tomar esa decisión, aunque deba hacerlo con la actual normativa. Por lo pronto, la discusión continúa y las bancadas de los partidos Liberal y Salvador de Honduras mantienen posiciones similares. Por una parte, la centenaria institución política considera que deben analizar todos los artículos porque existen sectores preocupados por algunas determinaciones que se tomarían de aprobarse la ley tal y como le envió el Ejecutivo, mientras que el PSH, si bien está de acuerdo con derogar el vigente Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, que no accederán ningún voto a favor hasta estudiar la nueva propuesta. Buenos días, bienvenidos. Empezamos la semana. Nueva ley de defensa y seguridad nacional. ¿Qué ha dicho la presidenta, Eddie? En mi carácter de presidenta de la República, está convocando al Consejo de Defensa y Seguridad este 24 de agosto a las 2 de la tarde en el Salón Constitucional de Casa Presidencial. Eso es para el presidente Argueta de la Corte Suprema de Justicia, Luis Redondo, que está en el Congreso, el Ministerio Público, el abogado Chinchilla, y el ministro de Seguridad, el sobrino de Mel, Manuel Zelaya, el hijo de Carlos, el ministro
de Defensa y Seguridad Nacional. Bien, vamos a hablar de este tema. Mucha gente creía y decían que, y aquí me van a aclarar hoy las personalidades que están conmigo hoy, que era que Mel iba a dirigir eso, Mel Zelaya, pero mejor traer a las personas indicadas para que nos digan. Voy a saludar primero al ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pastor, que al fin ya vino don Rodolfo. Don Rodolfo, es un gusto que esté aquí, un gusto saludarlo. Don Raúl, muchísimas gracias. Un gran gusto estar con usted. Es un gusto. También está conmigo el coronel de Infantería, Elías Melgar Urbina, es viceministro de Defensa. Viceministro, gracias por estar aquí. Y muy buenos días, Raúl, y al pueblo hondureño que nos está viendo. Un placer de compartir este set con tan distinguidos panelistas. El general de división José Ramón Macoto Vázquez es el subjefe del Estado Mayor Conjunto. General. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad de poder compartir este set con las personalidades que nos acompañan y darle gracias a Dios por esta oportunidad de poder ampliar un poco sobre este tema tan importante para la vida de nuestro país y del pueblo hondureño. Sí, gracias por estar aquí. El comisionado de policía, Wilmer Torres Saavedra, es el director de planeamiento de la Policía Nacional de este país. Muchas gracias, licenciado. Muy buenos días a todos, a la población. Aprovecho para enviar un saludo respetuoso y afectuoso a todos los miembros de la Policía Nacional a lo largo y ancho del país. Gracias. El diputado olanchano Rafael Sarmiento es el jefe de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional de la República y honorable diputado por el departamento de Olancho. Diputado. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por la invitación. Y bueno, importante la comparecencia hoy de representantes de Defensa y de Seguridad y también a su invitado especial para que podamos dar mejores luces de esta importante propuesta de ley especial enviada al Congreso Nacional, nuestra Presidenta de la República, del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Así que a las órdenes y esperamos que el día de hoy podamos ilustrar de mejor manera al pueblo hondureño sobre el espíritu que persigue este importante instrumento jurídico para la seguridad y para la defensa nacional del país. Gracias por estar aquí. El licenciado Edgardo Rodríguez, catedrático universitario, analista. Edgardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Un gusto compartir este set 5 contra 1. ¿Cómo es eso 5 contra 1? Estoy en desventaja. ¿Por qué? Todos honorables, distinguidos miembros del gobierno. ¿Ah? Pero por eso lo traigo a usted para que analice cómo está la cosa. Me traen desventaja. No. Pero bueno. Pero vamos a ver la capacidad. Voy a iniciar con el señor ministro de la Presidencia sobre esta ley de seguridad. Por aquí tengo unas anotaciones también. ¿Por qué están haciendo una nueva ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad? ¿Cuál es el propósito, ministro, del gobierno que preside Xiomara Castro y en el cual usted es el ministro de la Presidencia? Raúl, debemos comenzar por recordar que el Consejo de Defensa y Seguridad está establecido en la Constitución. Está establecido en la Constitución desde que los constituyentes en su momento consideraron que el tema de la defensa y la seguridad, que son razones esenciales del Estado en cualquier país, debía tener un mecanismo para que se coordinen, se articulen los esfuerzos de distintas instituciones, que aquí nos acompañan varios de sus representantes, para garantizarle a la población hondureña que se defiende al territorio nacional y que se le brinda seguridad a la población. Sin embargo, a lo largo de los últimos 10 años, vimos cómo este consejo que está establecido en la Constitución fue distorsionado por una ley especial que presentó y aprobó en su momento el régimen anterior, precisamente para utilizarlo como un instrumento mediante el cual se subordinaba a los otros poderes del Estado al Poder Ejecutivo. Entonces, cuando usted en este Consejo sienta a la misma vez al presidente del Ejecutivo presidiendo por encima del presidente del Legislativo, el Congreso Nacional,
el presidente del Judicial, la Corte Suprema de Justicia, así como el representante del Ministerio Público. En ese momento usted lo que hace, Raúl, es elimina la independencia de los poderes, que es lo que define a un Estado republicano y democrático. En ese momento usted lo que hace es consolidar, concentrar el poder desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, por encima de los otros poderes del Estado. En ese sentido, lo que nosotros buscamos hacer con esta nueva propuesta de ley que se ha enviado al Congreso Nacional, para que la misma sea analizada, debatida, discutida, es precisamente reconstruir el Estado de Derecho que había sido desarticulado por el régimen autoritario del señor Juan Orlando Hernández. Fue ese Consejo de Defensa y Seguridad, Raúl, el que le permitió al expresidente Juan Orlando Hernández, ahora rindiéndole cuentas a la justicia en Estados Unidos, habiendo sido extraditado a ese país por su involucramiento en vínculos con el crimen organizado, corrupción desde el Estado, fue lo que le permitió concentrar los poderes y establecer esa dictadura. O sea, ese Consejo de Defensa y Seguridad, Juan Orlando Hernández lo instrumentó mediante su ley especial para controlar a los demás poderes del Estado y consolidar un poder dictatorial. Eso es lo que buscamos cambiar el día de hoy con el proyecto que envía la señora presidenta al Congreso de la Nación, y lo que se busca es rescatar la esencia constitucional del Consejo, que es articular y coordinar las acciones en materia de defensa y de seguridad, pero bajo un esquema democrático, que respete el principio de la independencia de los poderes del Estado. Sí, voy a escuchar. General, ¿qué piensan los militares de esto? José Ramón Macoto Vázquez es el subjefe del Estado Mayor Conjunto. General Macoto. Sí, licenciado, en lo que corresponde a las Fuerzas Armadas, nosotros tenemos bien claro y definido que es el gobierno de la República que, a través de la excelentísima señora presidenta, doña Xiomara Castro, y como comandante general de las Fuerzas Armadas, el gobierno establece pues las políticas en lo que corresponde a seguridad y defensa. En ese sentido, pues las Fuerzas Armadas siempre estamos nosotros desplegando todo lo que son los procesos de planificación a efecto de poder configurar a la intención que se tenga. En lo que corresponde a la nueva ley de defensa y seguridad, pues las Fuerzas Armadas también están disponibles para poder apoyar todo lo que de ahí se desprenda en función de articular un esfuerzo común para todos los planteamientos que ahí se desarrollen. En ese sentido, pues ratificar por parte de las Fuerzas Armadas y las instrucciones del señor jefe del Estado Mayor Conjunto es generar también un ambiente de acompañamiento para poder generar un proceso que permita crear condiciones favorables para el pueblo hondureño. O sea, ¿los militares están de acuerdo? Nosotros siempre seguimos las instrucciones de la señora comandante general de las Fuerzas Armadas y presidente de la República en función de poder darle seguimiento, darle acompañamiento a todos los esfuerzos que se puedan realizar en lo que corresponde a la defensa y la seguridad para beneficio de la población hondureña. Desde luego, pues nosotros también hacemos algunas observaciones en función de poder tener bien articulado este esfuerzo que es trascendental, es importante para nuestro país. Sí, la policía, ¿cómo está? ¿El comisionado Torres Saavedra? Gracias, licenciado. Bueno, nosotros igual pensaríamos que es importante partir apegados a la norma, es decir, la fuerza pública en cualquier país del mundo es constituido precisamente para cumplir y hacer cumplir la ley. En tal sentido, nosotros estamos sumamente conscientes de ello. De igual forma, somos ejecutores nada más de cualquier normativa que conforma el derecho positivo del país. Y si bien es cierto, formamos parte del Consejo, también es cierto de que hay un procedimiento que nos corresponde. Es decir, las observaciones se hicieron en su momento,
se elevaron al señor director general y a su vez al señor secretario de Estado, que es el que tiene precisamente la responsabilidad de presentarlas al nivel que corresponda. No somos nosotros los actores en esto, más allá de esto estamos obligados precisamente al cumplimiento de cualquier disposición que emane de la autoridad superior. El coronel de infantería, Elías Melgar Urbina, es el viceministro de Defensa, que han hablado en el ministerio con la presidenta Castro, tampoco voy a desconocer aquí, que han hablado también con el asesor presidencial y el presidente Mel Zelaya sobre este tema. Sí, la verdad que reafirmo lo que dijo el licenciado Rudo, y realmente el proyecto de ley que se está introduciendo realmente busca devolver la institucionalidad del Estado. Como la ley actual está en este momento, hay una concentración de poderes y violenta claramente el artículo 4 de la Constitución, que es la independencia de poderes, en los cuales son independientes, son complementarios y no subordinados. Eso está totalmente claro, eso no debe quedar ninguna duda. Y las expresiones que se han dado en la Cámara Legislativa, así como también en algunos analistas, que la presente ley que se está llevando al Congreso no representa ninguna concentración, ya que todas las instituciones que estamos ahí son parte del Ejecutivo. O sea, es ilógico pensar que hay una concentración de poder cuando en esta presente ley está simplemente defensa, seguridad, está también lo que es la Procuraduría, está lo que es Cancillería. Entonces podríamos hablar que hay concentración de poderes en el gabinete de la señora presidenta y nuestro comandante general. O sea, es ilógico, pero de toda costa decir que con la nueva ley se pretende una concentración de poderes. En ningún momento existe, ya que todas las instituciones, todas las secretarías que estamos representadas ahí, estamos bajo el Ejecutivo. Concentración hay ahorita, en donde el legislativo, el judicial y lo que es la fiscalía están subordinados al Poder Ejecutivo como está en la ley anterior. Así que yo dejo aquí bien claro, reafirmo lo que dijo el ministro Rudo y también estoy totalmente de acuerdo con la reforma que nuestra presidenta y comandante general está enviando al legislativo. Sí, en el Congreso, ¿cuál es la situación? Diputado Rafael Sarmiento. Muy bien, gracias Raúl. Bueno, lo primero es que hay situaciones de interés y que se ocupan resolver en materia de defensa y seguridad a raíz de la derogación de los fideicomisos. Hay nombramientos en instituciones que integran el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad pendientes de hacer, y para eso se ocupa la convocatoria de este Consejo. Por tanto, había una situación de apremio y en función de eso se introdujo el proyecto a través de la Secretaría del Congreso, se leyó en primer debate en el Pleno y pretendimos dispensar el primero y segundo debate para ser leído, escuchado y debatido y aprobado en un tercer y último debate. No tuvimos la correlación de fuerzas suficiente, es parte del proceso democrático, es parte de lo que establece el reglamento, la ley orgánica del Congreso Nacional, ¿verdad? Así que simplemente se le da la primera lectura. Hay observaciones importantes que han hecho todas las bancadas de los partidos políticos, y cuando hablo de todas, son todas, sobre todo las bancadas mayoritarias del partido PCH, Liberal y hasta del Partido Nacional. Esas observaciones han sido consideradas, ¿verdad? Y hay varias situaciones que inicialmente estaban establecidas y que han sido conocidas ya por la Comisión de Dictamen, y cuando se dé el tercer y último debate van a ser sugeridas, ¿verdad? Y aceptadas por la Comisión de Dictamen, de tal manera que este proyecto de ley sea un instrumento jurídico que le ayude enormemente a la Presidenta de la República, al gobierno, para poder dinamizar las políticas de seguridad y de defensa, sobre todo de seguridad pública y ciudadana que tanto urge y que es lo que hemos heredado también durante estos 12 años de narcodictadura. Diputado, que cuando Carlón dijo, Carlos Zelaya, el secretario del Congreso, más conocido como Carlón, cariñosamente,
Saludos a Carlos. Dijo que había fuerzas extrañas que habían evitado que eso se aprobara, pero los diputados del Partido Salvador de Honduras, de donde es Luis Redondo, el presidente del Congreso, los liberales y los nacionalistas no apoyaron. ¿Qué han platicado con ellos? Nosotros, lo primero que sobre fuerzas extrañas, pues tendría que ser fuerzas extrañas al país. Dígame de quién, pues. ¿De los gringos me está hablando? Bueno, si se ¿De refiere... qué ríe, pastor? Ministro. ¿Por qué dije eso? Sí. Es que es cierto. Aquí la embajadora anda en todos lados haciendo reuniones. ¿De los gringos, a los gringos refería Carlos? Yo creo que es importante establecer una relación y tener acuerdos con... Y que usted hizo político. Con la embajada y con los gringos, como usted lo dice. Pero esta es una ley, Raúl, realmente de soberanía nacional. Es un tema estrictamente de seguridad y defensa de nuestro país. Y creo que es importante también sentar bases de dignidad, Raúl. Realmente este no es un tema de debate político. Este es un tema que está establecido en la Constitución de la República, no es un invento de la Presidenta, está en el artículo 287 y también manda que se haga una ley especial y no lo va a hacer bajo la ley que desde ahí concentraron el poder para instaurar 12 años de narcodictadura. Así que en ese orden de ideas, por ahora no hemos tenido la suficiente correlación de fuerza a lo interno del Congreso Nacional. Claro que debemos de construir consenso. Yo quisiera decir que la bancada del PCH, la bancada del Partido Liberal nos han apoyado y nos han respaldado en importantes proyectos de ley de beneficio para el pueblo hondureño. Y por ahora no hemos tenido la correlación de fuerzas, pero estoy completamente seguro que mediante el consenso y la concertación con las bancadas vamos a lograr la aprobación de esta ley, Dios mediante. Sí. Bueno, Edgardo, deje gusto. ¿Qué piensa? Mire, porque yo no podía solo tenerlos a ellos y no tenerlos a usted. Yo cancelé a varias personas que los voy a tener mañana, pero usted no. Ajá. Aquí está la oposición. ¿Qué dice? Bueno, primero, nuevamente buenos días, muchas gracias. Tengo que felicitarlo porque estoy viendo el otro foro que no está a la altura de este, que está muy atrás de este, pero que no tiene a nadie del equilibrio, ¿verdad? No tiene ningún personaje del equilibrio. Entonces tengo que felicitarlo porque, aunque estoy en desventaja, porque aquí la mayoría de los señores están en el gobierno, obviamente lo felicito porque por lo menos puso a una persona. El otro foro, que de lejos no tiene la altura que este, no tiene ese balance. Así que tengo que reconocer públicamente que usted tuvo la osadía, el atrevimiento de traer a alguien que no va a estar de acuerdo ni un poquito, bueno, quizás un poquito sí, con lo que aquí se está planteando. Primero, esta es una ley que no la podemos descontextualizar de la esencia y la naturaleza y los principios declarados del Partido Libre hoy en el poder. No lo podemos desvincular, pueblo hondureño. El Partido Libre tiene un propósito y reiteradamente lo está señalando, que es refundar Honduras. Y refundar Honduras significa hacer un sistema político económico igual que el de Nicaragua. Para ponérselo en palabras más sencillas, refundar Honduras significa imitar lo que hoy Nicaragua está haciendo. Ese es el camino, esa es la ruta sobre la cual transita el Partido Libre hoy en el poder. Llevar a Honduras a un régimen igual o peor a lo que hoy estamos viendo en Nicaragua. Lo dicen y lo repiten reiteradamente. Por lo tanto, están poniendo todas las piezas necesarias, políticas, institucionales, económicas, internacionales, necesarias y suficientes para apuntalar su proyecto para convertir a Honduras en un régimen igual al país vecino de Nicaragua. Esa es la naturaleza, es el propósito de cada una de estas acciones que estamos viendo. ¿Cuál es el propósito? Instaurar, desarrollar, crear un régimen político, económico y social igual al que tenemos en el país vecino llamado Nicaragua. Ustedes pónganle el nombre y el apellido que quieran. Hacia allá vamos y ese es el propósito de esta ley, de sacar el dinero del Banco Central ya no en carretilla, sino que a través de préstamos y todas las acciones institucionales que se están realizando.
Ese es el fin primordial del Partido Libre. Refundar a Honduras para convertirla en una segunda Nicaragua. Este proyecto de ley, yo le pido al Partido Salvador de Honduras, le pido al Partido Liberal y le pido al Partido Nacional que no lo aprueben tal como está siendo presentado. Que la anterior ley tenía algunos excesos, ahí puedo coincidir con ellos, ¿verdad? Pero esta ley supera en concentración de poder, en absolutismo a la ley anterior. Y no lo digo yo, lo acaba de decir ahorita que venía en mi carrito para acá, escuchaba las declaraciones de María Luisa Borjas. ¿A qué partido pertenece María Luisa Borjas? ¿Le pregunto? ¿No sabe? No contesto aquí, pregunto no contesta. Yo. ¿A qué partido pertenece María Luisa Borjas? Hay que preguntarle a ella. Al Partido Libre. Ha sido candidata a cargo de elección popular, a diputada, por el Partido Libre. Que yo sepa, todavía no se ha salido. María Luisa Borjas acaba de decir, yo andaba buscando todos estos días la frase, pero ella me la sintetizó. Pero no es que está resentida ella. No sé, esté o no. Bueno, vaya pues. Hay un montón de organizaciones, analistas, liberales, independientes, que han dicho esto. La ley tiene una intención política. Esta ley de defensa y seguridad tiene una intención política y no de defensa y seguridad. ¿Y en qué se fundamenta, va a decir usted, para decir eso? Ahí tiene él es político. Autoridades de defensa, los militares, la policía. Permítame, buen punto. Me quiere desviar, buen punto. No, yo me quiere desviar. Yo lo traje para que ponga aquí. Todos los que están aquí son nombrados por la Presidenta de la República. Respeto y voy a hacer una exclusión. Yo soy nombrado por el pueblo laxano. Por el pueblo. Pero es militante del Partido Libre. Claro, ¿verdad? Y con orgullo militante, lo somos. Claro, perfecto. Y se le aplaude. Correcto. Excepto el señor militar, ¿verdad? Que tienen, digamos, más, digamos, respeto a la institucionalidad, etcétera. Pero ahí todos los demás son nombrados, excepto el diputado, por la presidenta, incluso los policías. Entonces, hay una concentración de poder. El argumento que he estado escuchando todos estos días, empezó Mel y ahora estamos escuchando acá y en los otros debates, etcétera, entrevistas. El argumento es que había una concentración de poder en la ley anterior y en el gobierno anterior. Qué interesante lo que ustedes dicen. Claro, esto está en sintonía porque dijeron que iban a hacer un mejor gobierno, que iban a manejar el presupuesto como... Todo lo que criticaron del gobierno anterior lo están haciendo igual o peor. Todo lo que criticaron del régimen, el gobierno anterior, lo están haciendo igual o peor. Dijeron que iban a ser más transparentes, que iban a reducir el presupuesto, que iban a respetar la ley. Aquí está el Congreso, tenemos una junta directiva ilegal, una junta directiva del Congreso nunca jamás en la vida, en la historia de Honduras, visto. Entonces, están haciendo todo lo que criticaron, lo están haciendo igual o peor. Entonces, en el tema de la concentración de poder, por favor, si desde el artículo 1 dicen que todas esas instituciones están al mando de la Presidenta de la República, y es cierto, las instituciones del Poder Ejecutivo, es cierto, pero hay una evidente concentración de poder. Crean una figura del secretario ejecutivo, una figura en donde realmente... va a estar, como se llamen, casi con todas las potestades, ¿verdad? Increíblemente le están dando a un secretario ejecutivo todas las potestades de la Presidenta de la República. Está delegando ella prácticamente. Le recuerdo, que Pepe Lobo le decía a los jinetes del apocalipsis, estaba Juan Orlando Hernández, presidente, estaba Rolando Argueta de la Corte, estaba Oscar Chinchilla, estaba Samuel Reyes y el amigo, el doctor Mauricio. Por eso dije yo que hay cosas que digamos que se puede mejorar de la ley anterior y que fueron excesos. Sí, lo puedo decir tranquilamente. Me parece que no era correcto, pero no era de su... a ver, la presencia de la Corte Suprema y el Congreso Nacional no necesariamente sentarse en ese consejo significa una relación de subordinación, pero acepto que había que hacerlas a un lado. Pero
lo que hoy se está haciendo es también una concentración de poder. Y con el secretario ejecutivo y además violando otras leyes. Fíjese, por ejemplo, que dice la ley que se va a nombrar al director de la policía, al subdirector de la policía, va a nombrar al de la Policía Militar de Orden Público, va a nombrar a, ¿cómo se llama?, al jefe de las Fuerzas Armadas. Ahí en el Consejo Nacional de Defensa dice que va a poder, menciona las personas que ella va a poder nombrar. Es cierto, la presidenta de la República o el presidente de la República, cuando es hombre, ejerce todas estas funciones, pero a través de leyes, la ley de las Fuerzas Armadas, la ley de la Policía Nacional, y hay toda un procedimiento para elegir a estas personas. Pero en esta ley se hace a un lado tres leyes, y se le da esa facultad. O sea, que en ese Consejo de Defensa y Seguridad la presidenta puede decir, bueno, miren, el jefe del Estado Mayor Conjunto ya no me cae bien porque no me hizo caso en una orden, lo cambio, porque ahí dice que ella lo va a nombrar. Es cierto, finalmente, ella, permítame. Pero no sería lo correcto, ¿no? No, hay un procedimiento. Sí, hoy, presidente. Sí, en última instancia. Creo que el licenciado no ha leído el artículo 14 de la ley. Exactamente. Y yo quisiera que si no lo ha leído, que lo lea. No, lo leí todo. Ministro lo tiene ahí. Sí, el claro. artículo 14 le podemos dar lectura. Yo le voy a... Muchísimas gracias, subsecretario, porque era justamente el punto que quería hacer. El artículo 14 habla de la coordinación para la seguridad nacional y dice que en aplicación de la presente ley y las medidas de coordinación que establece, se mantendrá el respeto a las atribuciones de las respectivas instituciones de acuerdo a sus propias leyes. Entonces, eso prácticamente desvirtúa el argumento de don Edgardo. Y yo quisiera aprovechar, Raúl, también para poner las cosas en perspectiva. Don Edgardo aquí, desde que se llegó a sentar, dijo que éramos 5 contra 1. O sea que él siente que esto es un debate entre dos fuerzas y que es un debate que será político-electoral. Yo le diría a don Edgardo que aquí estamos sentados como autoridades y como patriotas y que es válido el debate, por supuesto, entre todas las partes y me da gusto que don Raúl lo invite a usted, pero que seamos serios. Hablar de Nicaragua aquí sale completamente de contexto. O quizá sería oportuno señalar que un par de altas autoridades del régimen dictatorial están refugiados ahora en Nicaragua. ¿Será por eso, don Edgardo, que le trae algún tipo de recuerdo a usted, a ese régimen que usted se dedicó aquí a proteger durante 10 días? 10 años, perdón. Entonces, durante 10 años usted defendió a las autoridades que ahorita están refugiadas en Nicaragua. Nicaragua no tiene nada que ver aquí. Estamos hablando de la reconstrucción de un Estado de Derecho y precisamente de lograr garantizar que hay una separación entre los poderes del Estado para que existan el sistema de pesos y contrapesos. Eso era lo que estaba mal y usted lo quiere minimizar diciendo, bueno, habrá algunos defectos en la ley anterior. No, hombre, ¿cómo que algunos defectos? Esto no es cosa menor. Estaba usted supeditando, subordinando autoridades de otros poderes del Estado al Poder Ejecutivo y dándole al Poder Ejecutivo poder sobre ellos. Esos poderes, justamente en un sistema democrático, son independientes, son complementarios, no subordinados, como bien señala el subsecretario, porque es un sistema de pesos y contrapesos, porque no es cierto que solamente lo que diga el Ejecutivo tiene que ser lo que se haga. Para eso existe un poder legislativo y un poder judicial. Y curioso, pero vi unas declaraciones del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia en la que él señala, número uno, estar de acuerdo con que se excluya a la Corte y al Congreso de un consejo que le corresponde al Ejecutivo, por ley. Y número dos, en el que señala y nos refiere a las actas en que consta que estos otros poderes del Estado difieren en diversas sesiones de ese Consejo de la posición del Ejecutivo, pero bajo la autoridad máxima de la ley especial de Juan Orlando Hernández, esas diferencias
siempre se resolvían a favor del Ejecutivo. Esa es la concentración de poder que nosotros queremos evitar. Número 2, estamos hablando de transparentar, estamos hablando de reconstruir la institucionalidad democrática que la dictadura destruyó, la dictadura que usted defendió. Número 1, la ley de la tasa de seguridad. Eso durante una década se manejó con un fideicomiso que le permitió al Ejecutivo precisamente administrar esos fondos multimillonarios de manera discrecional, completamente oscura, sin rendirle cuentas a nadie. Eso se derogó. Se derogan todos los fideicomisos. Estamos hablando de más de 70 fideicomisos en que se administraban miles de millones de lempiras sin rendirle cuentas a la población. La tasa de seguridad sigue siendo recaudada, pero ahora, en vez de ser a través de un fideicomiso oscuro, pasa a la tasa única, a la tesorería, desde la cual se tienen que rendir cuentas por cada centavo, cada lempira que se invierte. Número 2, la ley de secretos. También se derogó, precisamente para garantizarle a la población que cualquier autoridad le tiene que rendir cuentas por sus acciones, sus decisiones. Entonces, imagínense ustedes cómo contrasta un régimen bajo Juan Orlando Hernández, ahora extraditado, en la que había una ley de tasa de seguridad que administraba un fideicomiso, que no le rendía cuentas a nadie. Y había una ley de secretos que le permitía justamente declarar cualquier cosa como de seguridad nacional y entonces yo no le tengo que dar información a la población. Y ahora lo que queremos es, justamente ya se derogaron esas leyes y queremos rescatar la esencia republicana, democrática del Estado de Derecho, del Consejo de Defensa y Seguridad. Ahora, lo que usted señala del secretario ejecutivo, bueno, eso es irrisorio también, porque la misma ley establece que el secretario ejecutivo es básicamente un ejecutor, un asistente, es un secretario técnico. Falso. Que por cierto, y tengo autorización. Le están dando todos los poderes de la presidenta. Están creando una paralela a la presidencia de la República. Están creando una paralela por a delegación, la compañero. Por supuesto que sería por tan absurdo. Por supuesto, porque tienen que disfrazarlo de alguna manera. Pero le están dando todas las atribuciones que tiene el secretario ejecutivo. Son las atribuciones de la presidencia, son atribuciones indelegables. Eso no puede permitirse en un Estado de Derecho democrático. Le están dando poderes excesivos al secretario ejecutivo. Eso no es una instancia de coordinación, eso no es una instancia democrática. Ahí se está creando una paralela a la presidencia de la República. La presidenta de la República tiene que asumir esas funciones y son funciones indelegables. Le da atribuciones hasta de la ley de secretos. Dice que va a tener las atribuciones para decir qué es secreto y qué no es secreto, hasta de investigar. Hay algunos puntos en el artículo 8, ¿verdad? En el artículo 8 que le da facultades excesivas, hasta de procuración de justicia. Procuración de justicia, ¿verdad? Si esa es una instancia de coordinación, de análisis, de toma de decisiones, pero no es una instancia para pasarse por encima de las leyes y las atribuciones que ya están establecidas en la Constitución, como el artículo 10. El artículo 10, ya sabemos que la Presidenta de la República es la que nombra a los secretarios de Estado, pero ahí dice que todos los órganos y entidades de seguridad y defensa del Estado están bajo la subordinación de la Presidenta de la República. Correcto. Y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Los titulares de los siguientes órganos son de libre nombramiento y remoción de la Presidenta de la República. Son de libre remoción. O sea, no se va a seguir ningún procedimiento, ni la ley de la policía, ni la ley de las Fuerzas Armadas, para que cuando se les ocurra destituir, dice acá, el director y director adjunto de la Policía Nacional, director general y subdirector de la Policía Nacional, director general y subdirector de la Policía Militar de Orden Público, director y director del Sistema Nacional de Emergencia 911, director y subdirector de Centros Combinados de Operaciones Interagencial. O sea, todas las leyes secundarias creadas para nombrar el director de la policía y los demás mandos que acabo de mencionar, se hacen a un lado, Raúl, y ahí en ese consejo se van a tomar esas decisiones.
Eso es inconstitucional. Si bien es cierto, de parte de la Constitución de la República le da las facultades de esos nombramientos dentro del Poder Ejecutivo, todas las instituciones del Poder Ejecutivo, pero a través de sus leyes secundarias. O sea, las Fuerzas Armadas tienen una ley que la rige, que parte de la Constitución. La Policía Nacional también tiene una ley que la rige y que finalmente, digamos, hay una cadena de mando. La Presidenta de la República nombra el Ministro de Defensa y el Ministro de Seguridad. Y es a través de esa cadena de mando y a través de las leyes secundarias que se implementa. Pero no, aquí se viola toda esa cadena de mando y todas esas leyes secundarias se violan diciendo que en ese consejo se van a hacer. Y una cosa... Ahí, viceministro, de ahí voy con el general y con la policía y el diputado Sarmiento. Creo que volvemos al tema que tocamos anteriormente y queda desvalorizado todo lo que está diciendo el amigo Raúl. Yo... Edgardo. Es que él está a favor de mí, lo que pasa es que no lo puede decir públicamente. El amigo Edgardo a través del artículo 14. Y él deja claro de que seguiremos las instituciones rigiéndonos por nuestras leyes propias. Eso implica que se manda una terna, la presidenta puede destituir en este momento al jefe de Estado Mayor Conjunto, pero se va a seguir un procedimiento, Edgardo, en el cual se le va a solicitar se le va a solicitar una terna. Ahí no dice. Ahí no lo dice. Tiene que decirlo, es implícito. No lo dice. Cuando dice el artículo 14 que regiremos por nuestras propias leyes, ahí lo está diciendo claramente. Artículo 10, sí, pero el artículo igual 10. Usted está enfrascado en una situación en la cual hay un artículo adelante que dice claramente que nos regiremos por nuestras leyes secundarias y reglamentos de ascenso, de nombramientos y de todo lo que corresponde. Yo quisiera decirle algo, Edgardo, en cual nosotros creemos realmente que lo importante aquí es lo que nuestra presidenta y comandante general está queriendo hacer, y es realmente retomar el tema de seguridad, tanto exterior como interior, porque es un tema vital, estratégico para el desarrollo del país, y enfrascarlos en un artículo en el cual queda desvalorizado adelante, no creo que sería lo responsable. Aquí hay infinidad de hondureños que están saliendo de nuestro país por causa del sicariato, de que los obligan a salir de sus casas, que los obligan a pagar impuestos. Tenemos también incidencia de la criminalidad organizada relacionada a lo que es el tema de narcotráfico. Y hay instituciones que están paradas en este momento, que no están recibiendo ese financiamiento, ese apoyo, porque la antigua ley es inconstitucional al momento de que hay una concentración de poderes. Es más importante en este momento esto que usted está diciendo en cómo se va a nombrar o cómo no se va a nombrar a un director o a un jefe de Estado Mayor Conjunto o un comandante de la Policía Militar del Público, que lo dice claramente, que nos regiremos por nuestras leyes. Aquí importante es tratar de sacar adelante este proyecto y poder generar esas políticas de gobierno que se desprenden de las políticas de Estado, y de ahí salen las líneas estratégicas y las instituciones las operativizamos para poder darle respuesta a este pueblo que tanto requiere de seguridad, de paz, de tranquilidad. Gente que está colocando un puesto de ventas de verduras y está siendo extorsionado porque realmente hay instituciones frenadas en este momento, porque estamos en discusiones como esta. Yo le quiero decir de que pensemos en este pueblo que está sufriendo y tenemos que darles a respuestas inmediatas. Ahí está bien claro que realmente hay una separación de poderes y la presidenta y comandante general con las secretarías que está bajo su disposición dirigirá lo que es las políticas de defensa y seguridad del Estado de Honduras. Se así lo que nosotros todo al secretario ejecutivo. Esto más, creo que el don Rudo, el ministro, quiso decirle, estamos autorizados inclusive a decir, de que la nueva secretaria ejecutiva es una dama. O sea, Edgardo, sí, yo le voy a decir una cuestión. Es que puede ser hombre o mujer. Lo que va a hacer simple y sencillamente son acciones de una secretaria, de un consejo, en la cual simple y sencillamente va a llevar actas, va a verificar que las disposiciones en ese consejo se cumplan. Interesante, mire, qué interesante. Usted minimiza lo que ustedes pusieron en esa ley. Le están dando todas las atribuciones
todas las atribuciones de la presidenta. Delegación, ¿no? Claro, son atribuciones indelegables. Son atribuciones indelegables. Están creando una figura excesivamente poderosa en un secretario ejecutivo. Le están dando facultades de inteligencia, facultades hasta de, como dice ahí, ¿cómo se llama? Acciones judiciales. O sea, dice, puede clasificar o desclasificar. Ya se aprobó una ley de secretos, pero acá el secretario ejecutivo puede decir qué es secreto y qué no es secreto. Y esto que no ha hablado de la Agenda Nacional de Riesgos, cuando me dé chance voy a hablar de la agenda. Solo una cosita. Voy a hablar de la agenda, oigan bien, Agenda Nacional de Riesgos. Esta ley es una ley política, esta no tiene nada que ver con defensa y seguridad, señores. General Macoto, ¿qué piensa? Bueno, nosotros como institución, licenciado, siempre estamos al tenor de las políticas que el gobierno de la República se plantee, y muy puntualmente escuchamos en su discurso cuáles eran los pilares del presente gobierno. Entonces se enfocaba en lo que era la educación, la salud, seguridad, generación de empleo. En lo que corresponde a las Fuerzas Armadas fue muy claro y contundente la excelentísima señora presidenta en mencionar también un esfuerzo muy directo para las Fuerzas Armadas, que era la lucha contra el narcotráfico, así como también la protección del bosque. En ese sentido, nosotros también hemos venido generando nuevos diseños, nuevos replanteamientos para poder cumplir con esa intención. En lo que concierne al tema que hoy nos ocupa, para nosotros es de vital importancia porque tenemos desplegado personal conduciendo operaciones en este momento. Y ahí no solo la parte de lo que tenga que ver con lo que son los planteamientos desde el punto de vista de la organización o de la nueva ley, sino que se requiere también ese acompañamiento administrativo, la generación de los recursos que se desprenden a partir de estas políticas que se van a establecer o que se han establecido. Y en ese sentido, pues nosotros también estamos muy preocupados y dándole seguimiento para que esto se pueda establecer al más corto plazo, porque es prácticamente una urgencia para todas las instituciones que estamos involucradas en esto. Y como le expresaba, pues ya en la parte de lo que es la configuración de todo el articulado y eso pues corresponde a la parte política. Nosotros como Fuerzas Armadas, y es la intención del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, es el acompañamiento permanente a la intención y a todo el deseo político de nuestra comandante general para poder contribuir al fortalecimiento de la paz y la seguridad de nuestro país. Comisionado, la policía, comisionado Torres Saavedra. Bueno, como Policía Nacional, igual nosotros hemos estado sumamente interesados, más allá del empeño que permanentemente mantenemos. Tan es así, y vale mencionarlo, de que tenemos a la fecha una reducción de un 14.41% en el índice de homicidios. O sea, eso no es producto de la casualidad, es producto del esfuerzo, el desempeño de la institución, que es permanente, dicho sea de paso, y que también somos conscientes de que se requiere como instituciones del Estado de Honduras que haya una articulación y a nivel estratégico se puedan precisamente poder planificar algunas estrategias para que nosotros podamos ponerlas en ejecución. Importante también mencionar que como institución también somos interesados y presentamos las observaciones de momento de que se respete precisamente la normativa nuestra, es decir, la figura del director y subdirector se miraba soslayada, pero ese tipo de acciones o de decisiones no pasan por la institución, sino que pasan por otro nivel y, como mencioné al inicio, nos corresponde informar al secretario de Estado, que es el que tiene la responsabilidad precisamente y el nivel necesario para poder iniciar un proceso de cambio. Importante también de que nosotros ya hacíamos observaciones de que se consideraba algunas dependencias de Fuerzas Armadas y Policía como parte del engranaje del Consejo. El Consejo es de Defensa y Seguridad de Fuerzas Armadas y Policía, y tal cual las demás instituciones, o las demás unidades, perdón, forman parte de ambas instituciones y por consiguiente ya están representadas. En ese sentido creemos de que se han hecho las correcciones pertinentes y que debe agotarse el procedimiento legislativo correspondiente, y nosotros también, pues, como hasta ahora lo hemos hecho, estamos
totalmente comprometidos en esta ejecutoria de todas las disposiciones y mandatos de resolución de autoridad competente, porque ese es el mandato de ley que le corresponde a la Policía Nacional. Sí, diputado Sarmiento. Gracias, Raúl. Bien, lo primero es que lamentablemente don Edgardo está manipulando el foro y hay verdades que hay que decirlas y está mintiendo. Mentiroso, Edgardo. Lo segundo es que, y ya le voy a decir por qué. Mentiroso Edgardo Rodríguez. Ya le voy a decir por qué. El diputado Sarmiento. ¿Por qué? Nosotros consideramos que son desafortunadas sus expresiones el día de hoy acá y sería importante que nos dé de manera concreta cuando se refiere que hay excesos que se cometieron en el pasado Consejo de Defensa y Seguridad y que se deben de cambiar. Nosotros representamos un gobierno electo legítimamente y este servidor que está aquí representa casi 70.000 lanchanos que votaron por él. Es importante que don Edgardo nos manifieste a quién representa, porque aquí ha venido a defender el pasado y la narcodictadura. Y ha expresado dos cosas y lo digo de manera puntual porque miente. Ha manifestado que el secretario ejecutivo tiene poderes iguales por delegación que tiene la Presidenta de la República. El artículo 7 en el numeral 1 se lo voy a leer literal. Dice en numeral 1, el titular del Poder Ejecutivo va a ser quien presidirá este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, asistido, así literal, por un secretario ejecutivo y un secretario adjunto. Número 1. Número 2. Manifiesta don Edgardo que se rompe la cadena de mando tanto en Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. Y se viola las leyes de Ok, entonces yo aquí le voy a decir porque está mintiendo. En el artículo 10 manifiesta lo siguiente. Todos los órganos y entidades de defensa y de seguridad del Estado están bajo la subordinación del titular del Poder Ejecutivo. Y luego dice el numeral 2. El director general y subdirector de la Policía Nacional, quienes serán nombrados conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras. También menciona el número 7, el jefe y su jefe de Estado Mayor Conjunto, quienes serán nombrados conforme a lo establecido en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas. Por tanto, sus cadenas de mando se mantienen. En Fuerzas Armadas, la Presidenta de la República, el Ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto. En la Policía Nacional, el Presidente de la República, el Ministro de Seguridad y el Director de la Policía Nacional. Eso se mantiene íntegro. Lógicamente que esta ley no puede venir a dañar el escalafón, a dañar la escala básica de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, pues. De tal forma que este es un instrumento jurídico para poder fortalecer la seguridad pública del país. Este no es un tema realmente de debate político como lo pretende llevar aquí don Edgardo. Lo respetamos, sentimos que ha venido, como decimos popularmente, con el machete desenvainado. Y bueno, entendemos que él representa el pasado, que él defendió posicionamientos de la narcodictadura, el pueblo votó por un cambio y por ese cambio estamos hoy presentes aquí. Y está arrepentido, la gente que votó por ustedes está arrepentida. No lo digo yo, lo dicen las encuestas y lo dice la gente en la calle. Ministro Pastor. Es que yo estaba queriendo explicar precisamente lo que acaba de decirnos el compañero diputado Sarmiento sobre la figura del secretario ejecutivo como una figura técnica, que precisamente por delegación y para asistir a la presidenta en sus funciones dentro del Consejo es que es nombrado. Como bien adelantó ya el subsecretario, estamos autorizados para anunciar que esta Secretaría Ejecutiva estará siendo nombrada una compañera mujer que estará acompañando en esta importantísima misión a la Presidenta de la República. Creo que don Edgardo efectivamente trata de manipular y sacar de contexto las cosas de una manera bastante irrisoria porque, y cuando intenté yo decirlo me interrumpió, no voy yo a entrar a una discusión a gritos con don Edgardo, pero lo que yo sí quiero establecer aquí es, y es algo que tanto los compañeros de la policía como de las Fuerzas Armadas nos han dejado muy claro, este es un tema de seguridad nacional, es un tema de seguridad ciudadana. La población hondureña hoy en día es víctima de índices inaceptables de violencia y de inseguridad. Y el representante de la policía que ha hecho un esfuerzo extraordinario en estos meses
nos anuncia avances, mejoras en la materia, pero sigue siendo un problema fundamental de nuestro país. Y yo creo que para eso precisamente es que la presidenta está tomando esta decisión. Recordemos que ya anunció que se va a reunir y ya convocó al Consejo, como está planteado en este momento, para el día miércoles de esta semana. Sin embargo, lo que se quiere a través de este proyecto de ley es que ese Consejo opere de manera republicana, democrática, institucional, con apego al Estado de Derecho. Porque es importante, perdón Raúl, y con esto cierro, es importante que todas las autoridades, las instituciones que están encargadas de proveerle seguridad y defender al país estén articuladas y estén trabajando en la materia bajo el liderazgo de la presidenta. En cuanto a la delegación, es que eso es lo que hace la presidenta de la República, don Edgardo. Yo no sé si a usted le queda claro, pero por eso se asiste de un gabinete. Nos delega funciones y somos de absolutamente libre nombramiento y libre remoción. Y ese es el caso con la secretaria ejecutiva de este consejo. O sea, la presidenta, don Edgardo, yo creo que usted comprende, no puede directamente operar todo el gobierno y se hace asistir, acompañar, apoyar de su gabinete. Por eso habemos secretarios y secretarias de Estado, subsecretarias, subsecretarios de Estado. Para eso estamos ahí, para asistirla con distintas cosas que ella no puede operar en el día a día, nos supervisa a todos. Esa es la función que nosotros estamos sirviendo en este momento. Entonces yo creo que es importante focalizar esto en la esencia, que es defensa y seguridad, son cosas absolutamente esenciales para cualquier Estado y nosotros queremos que esto comience a funcionar porque durante mucho tiempo desafortunadamente no ha sido el caso. Brevemente, el abogado Germán Leicelar quiere participar. Germán, buenos días. Buenos días, Raúl, y gracias por el espacio. Un saludo a todos los participantes y con el respeto debido, y solo quiero hacer una breve reflexión y una intervención sobre todo el entorno en el que nos estamos moviendo. Miren, empezaría con decir lo siguiente: la seguridad jurídica es la garantía que el Estado le da a todos los miembros de la sociedad en cuanto a su persona, sus bienes, y que sus derechos estarán sujetos a un ámbito que le da garantía de que estos no serán violentados y de que si lo fueran tendrá un sistema que le va a hacer la reparación de los mismos. Segundo elemento: dolorosamente, como latinoamericano, como hondureño, tenemos que reconocer que, infortunadamente, las tendencias de la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica es concentrar poderes, definir situaciones y controlar cosas más allá de lo que la ley les faculta, porque infortunadamente en toda Latinoamérica tenemos una visión institucional bien limitada o bien acomodada de acuerdo a los intereses que cada quien tenga. Sin duda que hay muchas cosas que criticar respecto a la ley previa, que debe ser modificada sin lugar a dudas, pero con todo respeto, me da la impresión de que la nueva también tiene una cantidad de cosas que son criticables. Y reitero, no lo digo para atacar o defender a uno, lo digo simplemente para hacer una reflexión. Todos los funcionarios que están ahí el día de hoy presentes representan a 9 millones de hondureños, no a un partido en particular. En especial el colega Sarmiento, que mencionó sus 70,000 votos. Felicidades y bienvenido con sus 70,000 votos, pero hay falacias como, por ejemplo, hacer creer a todo mundo que el Libre gobierna porque es el gobierno más votado cuando fue una coalición de fuerzas. Creo que hay que empezar por decir esas cosas, y creo que el valor fundamental de la manera en que se distribuyeron los votos, tanto a nivel de Congreso como a nivel de presidencia, están diciéndole a toda la clase política, el pueblo hondureño que todos tienen en la boca, que necesita que haya respeto, que necesita que haya suma de ideas, que necesita que vayamos en una dirección que haga sentir a toda la hondureñidad que somos parte de todo un trabajo y no seguir manejando conceptos de división como los que lamentablemente acabo de ver hoy. Y repito, lo digo con todo respeto, es una pequeña reflexión, porque miren, señores, y con esto cierro, al final lo terrible es que cuando no hay seguridad jurídica y cuando manejamos la institucionalidad a nuestro antojo
y además terminamos imponiendo criterios, es irrelevante lo bien o lo mal que estén hechas las leyes, porque ahí tenemos un ejemplo, lo mencionó Edgardo, no es para sumarme o para seguir dividiendo. La elección de la Junta Directiva del Congreso se vio eclipsada por una serie de cosas y hubo una actitud dictatorial, por así decirlo, de pues así se queda, cuando se podría perfectamente haber corregido algo para que tuviéramos la legitimidad que necesitamos. Pero el tema es que mientras sigamos teniendo nuestras posiciones y nos creamos dueños de la verdad y sigamos imponiendo porque puedo determinados conceptos, solo vamos a seguir dividiendo más a la familia hondureña y no vamos a encontrar esos estamentos colectivos que tanta sed tiene el pueblo hondureño para tener. Reitero, no sé si me salí del tema, pero quería hacer esa reflexión por la forma en que veo que se mueven las cosas. Y Raúl, como siempre, gracias por el espacio. Y señores, Honduras es nuestro país. Trabajemos por él con las diferentes ideas, sumando, no dividiendo. Gracias. Gracias al abogado Germán Leicelar. Diputado Sarmiento. Sí, bueno, yo creo que lo rescatable que ha expresado aquí el abogado Leicelar es que es importante la construcción de procesos en el marco de todas las ideas a lo interno del Congreso Nacional. Yo quisiera decir que es una correlación de fuerzas permanente y evidentemente que inicialmente la propuesta inicial de esta ley especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se han hecho observaciones bastante puntuales, importantes por parte de las bancadas a lo interno que representan de alguna manera todos los partidos políticos y representan de alguna manera la hondureñidad en general, ¿verdad? Y efectivamente hay observaciones que se han hecho y han sido consideradas y van a ser también consideradas por la Comisión de Dictamen. Estamos totalmente claros que la visión la tenemos que construir juntos y también absolutamente claros que todo un pueblo hondureño al final también se volcó a votar por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y los diferentes representantes elegidos de manera directa por el pueblo. Así que en ese sentido, Raúl, comparto plenamente que debemos de seguir construyendo en la medida, haciendo las concertaciones necesarias con los sectores y con los actores políticos para poder tener consensos y concertaciones y salir adelante en este proceso, fundamentalmente en el Congreso Nacional, que es un espacio de debate y de construcción de consensos permanentes. Voy a hacer una pausa, luego les voy a preguntar. La actual ley delega en el director de inteligencia funciones que están ustedes asignándole en esta nueva ley al secretario ejecutivo del nombramiento de la presidenta. El presidente Zelaya dijo que era un error legal haber incluido la derogación del artículo 45 de la ley de policía. ¿Es cierto esto o no? Esto y más al volver. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Me decía el diputado Sarmiento, sí, es el dron de Canal 11 en vivo esta mañana en Tegucigalpa. La actual ley delega en el director de inteligencia funciones que están ustedes asignándole en esta nueva ley al secretario ejecutivo del nombramiento de la presidenta. Y el presidente Zelaya dijo que era un error legal haber incluido la derogación del artículo 45 de la ley de policía. ¿Es cierto esto? Se está rectificando con la derogación del artículo 45 porque efectivamente se cometió un error. En ese sentido, Raúl, como se había establecido, y ya nos lo leyó aquí el diputado Sarmiento, se había establecido en la misma ley contradicción que se iba, que se iba a respetar la norma de cada una de las instituciones, entonces ahí se contradecía, redundaba y se está eliminando. Sin embargo, no es cierto que a la figura del secretario ejecutivo se le esté asignando ninguna autoridad. Se le está asignando la función de asistir a la presidenta. Es a la presidenta a la que se le reconoce
la autoridad que por mandato constitucional tiene. Es una de las atribuciones constitucionales de la Presidenta de la República, el que ella es quien dirige tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas. Y yo creo que aquí es importante que cobremos conciencia de esto. O sea, la Presidenta es la comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas. Y como cuerpos institucionales profesionales que se han formado a lo largo de carreras en las instituciones, tanto en la policía como en el ejército, ellos comprenden y respetan esa relación jerárquica. Eso no se delega en ningún momento. Se delega la operación técnica de un consejo que lo que pretende es coordinar a estas instituciones. No se le resta de ninguna manera autoridad a cada una de las instituciones, ni se le quita de ninguna manera potestad que las reglas de esas instituciones le reconocen a las autoridades. Entonces, en eso yo creo que, de nuevo, queremos dejarlo muy claro, don Edgardo. Y en cuanto a lo que decía el abogado Leitzelar, pues coincido fundamentalmente en una cosa. Nosotros aquí no estamos imponiendo nada y es algo que la presidenta Xiomara Castro nos ha instruido a todos sus secretarios y secretarias de Estado. Aquí no venimos a imponer nada. Vamos a llamar a los diálogos que nos permitan lograr consensos. Y eso es lo que se quiere construir a través de esta ley. Es una propuesta de un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo le envía al Poder Legislativo para que en el Poder Legislativo los representantes de todas las fuerzas políticas que obtuvieron los votos de los electores hondureños y ahí están en el Congreso Nacional, van a debatir esa ley, van a rectificar lo que se tenga que rectificar porque nada es perfecto, nadie está imponiendo nada, se hicieron los ajustes, que todas las bancadas hicieron sus observaciones. Entonces lo que estamos haciendo es actuando conforme a ley, en apego al Estado de Derecho, para rescatar esa esencia democrática y republicana. Ministro, ¿por qué incluyen al canciller de la República, a Quique Reina? ¿Qué tiene que ver Quique Reina y qué tiene que ver Tomás Baquero, el ministro de Gobernación y el Procurador General de la República? En la ley anterior no estaban incluidos. Precisamente, Raúl, porque lo que se busca es fortalecer la articulación de esfuerzos institucionales bajo la figura de la presidenta, que es la jefe del Ejecutivo, por encima de las instituciones del Ejecutivo que le tienen que responder a ella. Entonces, si bien en el Consejo anterior habían metido ahí al Congreso, a la Corte, a las Fiscalías, aquí estamos dependiendo de las instituciones que a nivel del Ejecutivo tienen una responsabilidad de por medio. La Cancillería, ¿por qué? Bueno, la Cancillería es la que recibe y recopila la información a nivel internacional. Entonces, el canciller es uno de los hombres mejor informados, ¿verdad? Y que va a tener la información privilegiada que le dé el insumo a este Consejo de Defensa y Seguridad. Y bueno, la Procuraduría pues es el abogado del Estado y el Procurador también tiene todo que ver con esta función. El secretario de Gobernación, la Secretaría de Gobernación, porque recordemos, no estamos hablando de personas, sino que de instituciones. La Secretaría de Gobernación, en este caso, bajo la titularidad del ministro Tomás Baquero, es la encargada de la operación del territorio a nivel nacional, municipal. En ese caso, en ese sentido, pues es importante la información que se recopila, que se concentra en estas instituciones, que a su vez alimentan al Consejo. Sí. Solo quiero, con todo respeto a los amigos que están acá, hay una cosa que me preocupa. ¿Qué le pasa? Me dijo. Sí. Es que a mí me preocupa, digamos, el rumbo que puede tomar el gobierno. Ellos hablan de recuperar la institucionalidad, de la dictadura, etcétera. Pero lo que estamos viendo en la práctica es una nueva concentración de poder. Poder ejecutivo, la presidenta Xiomara Castro. Poder legislativo con una junta directiva ilegal, pero que es controlada por el Partido Libre, apoyada por Salvador. Y ahora van con la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se llama eso? No se llama concentración de poder. Miren, Colegio de Abogados movieron toda la maquinaria del gobierno para
elegir representantes. No voy a Permítame. no voy a defender el gobierno, pero espérese. Pero Puta. entonces, si el poder así es, pues. No, bueno, Entonces, ok. Pero entonces ¿qué ellos hablan de que en el anterior régimen, que le llaman dictadura, había concentración de poder. Que usted Y defendía, están haciendo exactamente lo mismo de lo que critican. Van hacia la concentración total del poder. Narcodictadura. Entonces, van a la concentración del poder. Quieren tener mayoría absoluta en la Corte Suprema. No quieren tener 8, quieren tener 10 magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Permítame. Entonces, eso se llama concentración de poder también. El tema ya no es el Consejo. Entonces, el tema ahora es vamos al Consejo. La Corte. Artículo 6 de la ley. Me preocupa, no solamente a mí. Hay millones de hondureños que les preocupa este tema y lo están diciendo en los demás medios de comunicación. Hoy, el tema en Honduras es esta ley. Y lo que estoy diciendo yo lo están diciendo miles de personas. Artículo 6. Van a elaborar una agenda nacional de riesgos. Agenda nacional de riesgos. Miren, así se empezó en Nicaragua. En el año 2019, en Nicaragua se aprobaron... Mire, aquí están los militares, está el viceministro de Defensa, permítame. está la policía. O sea, vamos a Este hombre es de libre, este hombre lo puso la presidenta, lo puso Mel Zelaya ahí, este hombre es de libre. Ahora, ¿el general es o coronel? General. El general es un hombre de carrera. Es Yo el también. único aquí que el hombre... Yo también. Usted Soy es de carrera, oficial. pero usted... Sí, correcto, es oficial. Pero usted su nombramiento es político, usted está en la Secretaría de Defensa. Ok. Agenda Nacional de Riesgo. En Nicaragua, en el año 2019, se aprobaron 4 leyes. Una de esas leyes me suena mucho, que tiene cierta similitud con esta Agenda Nacional de Riesgo. En Nicaragua aprobaron una ley de traición, creo que algo así como traición a la patria o amenazas a la patria, una cosa así muy parecida. De esa ley se está agarrando el régimen de Ortega para meter a la cárcel a sacerdotes, para cerrar ONGs, para cerrar medios de comunicación que son opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Permítanme. No puede especular. No estoy especulando. Y tampoco la medicina. Estoy expresando mi preocupación. Estoy expresando pero aquí están los militares, la policía. Permítanme expresar una preocupación sobre este punto. Artículo número 6. Van a elaborar una agenda nacional de riesgos. Esa, unida a los demás componentes, un secretario ejecutivo, que incluso dice la ley que va a refrendar, oigan bien, ¿por qué tiene un secretario ejecutivo que refrendar los nombramientos? Permítame, refrendar los nombramientos de la presidenta. Él no tiene por qué refrendar los nombramientos. La presidenta nombra y punto. Nombra un funcionario y nada más. Entonces, todos los elementos, y no he hablado del tema de inteligencia porque no hay tiempo, porque somos demasiados, ahí hay un problema, hay una especie de vacío a propósito, o no lo sé, o que no se desarrolló lo suficiente sobre el tema de inteligencia. Solo lo dejo planteado por las razones de tiempo. Entonces, me quiero concentrar en la Agenda Nacional de Riesgos. Me preocupa porque ese tipo de pequeñas puertas que se abren después se convierten en, digamos, las herramientas para decir quién es un riesgo y quién no es un riesgo. Porque hay otro punto también en los primeros artículos que señalan el tema de la protección del sistema democrático, representativo y participativo, etc. Entonces, si ustedes unen varios elementos que tiene esta ley y que tienden a la concentración de poder, que tienden hacia crear figuras sobredimensionadas como el secretario ejecutivo, que dejan a propósito vacíos como el tema de la inteligencia, unido a esto de la Agenda Nacional de Riesgo, uno dice, hey, cuidado, no estoy calificando, simplemente estoy diciendo que dejan enunciados sin desarrollar, otros que también atropellan otras instituciones, otras leyes, ¿verdad? Entonces, por eso esta ley... Eso es una especulación.
No es una especulación, realmente es una preocupación, ya lo reitero, es una preocupación. Desarrollar una agenda nacional de riesgos. Es lógico. Señores, es que esa es la naturaleza. Mire, esa es la naturaleza. ¿Cómo voy a atacar un problema si no identifico la amenaza? ¿Cómo voy a poder darle respuesta si no identifico cuáles son mis riesgos? Y cuando habla de riesgos, entonces tiene que desarrollar. Mire, aquí habemos dos instituciones principales que son defensa y seguridad. Hay riesgos interiores y hay riesgos a la amenaza de nuestro Estado. Estamos claros. Por consiguiente, ese consejo, que es el órgano más alto para analizar y determinar, va a coordinar, eso es una instancia de coordinación. Se sabe que las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Seguridad, ese es su día a día. Estamos de acuerdo. Sí, pero ahí se llega pero a hay un coordinar. órgano al que nos debemos nosotros y es el Consejo de Defensa y Seguridad, que es el órgano más alto para que pueda identificar y definir aquellas líneas estratégicas para que nuestra población esté claramente protegida. Ahí ya se lleva, viceministro. ¿Contra quién? Ahí ya se lleva identificado esas amenazas, esos riesgos. Ya, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa... Hoy sí dice que se lleva implícito. Claro. No, esta cosa no se puede llevar a cargo implícito, Raúl. Aquí tengo que definir yo cuál es la amenaza externa que tiene nuestro país y cuál es la amenaza interna. Pongámoslo en contexto. La criminalidad organizada transnacional es una amenaza para nuestro país. Pero eso no tiene que hacer el Consejo. El Consejo, claro que sí. ¿Cómo no va a preocuparse la señora presidenta de que el narcotráfico es una amenaza para nuestro país? Si el 50 o 60% de la criminalidad se desprende de ese narcotráfico, lo estamos combatiendo. ¿Cómo? Claro que sí. Mire, usted no ha visto las últimas noticias, usted no ha visto ahorita la estadística que en los últimos 6 meses se ha capturado y se ha decomisado más droga en marihuana y en cocaína que todo el año pasado. La forma como está aplicada. Entonces, yo le voy a decir una cuestión. La forma en cómo está aplicado este concepto de Agenda Nacional de Riesgo deja una puerta peligrosa. Solo eso les digo. No estoy calificando si es bueno o malo. Deja abierta una puerta peligrosa. Es imposible atacar una amenaza si no la conocemos y no la definimos. Por lo menos desde el punto de vista militar, que le recuerdo, Engaro, si soy militar, yo sé, que estoy puesto de subsecretario, estuvo con Fusina. Estuve con Fusina y le voy a decir una cuestión. Nos enseñan, nos educan a hacer planificaciones. Nosotros llamamos un proceso militar de toma de decisiones. ¿Sigo siendo militar? No, usted sigue siendo... Hasta el 21 de diciembre, que está mi retiro, sigo siendo militar. Entonces, usted ya no es militar. Mire, hasta anda de civil vestido, pues. Porque estoy ahorita en la subsecretaría. Pues sí, está dedicado a labores yo le diría que nosotros somos muy responsables al momento de estar cumpliendo el artículo 272 de la Constitución, que nos obliga a nosotros, defensa, hacer nuestra labor de soberanía, y el 274 apoyar a nuestras secretarías hermanas como ser seguridad, ambiente y otras. Yo le diría una cosa, sería irresponsable atacar una situación al interno o al externo del país sin identificar las amenazas. Y ahí le voy a decir, y hablemos no solo de amenazas de estructuras criminales, hay amenazas alimentarias. Ahorita hay un enorme problema a nivel mundial de que va a haber hambruna. Entonces, todos esos tipos de situaciones, Raúl, se van a identificar en un consejo en donde la prioridad es una instancia de coordinación. No es coordinación, ahí se definen las líneas estratégicas que van a tratar de darle a nuestros ciudadanos, ¿verdad?, esa paz y esa tranquilidad en todos los sentidos. Yo le voy a decir una cuestión. Las Fuerzas Armadas, Sedena, realmente sus acciones son planificadas en base a toda la educación que nosotros hemos ido logrando en el transcurso de 35 años de carrera, Raúl. Así que especular sobre lo que se va a hacer en establecer una agenda de riesgo, eso es lógico y debe hacerse así. Yo le voy a decir... En el tema de inteligencia. En el tema de inteligencia, ahí está en la estructura del Consejo de Defensa y Seguridad la inteligencia estratégica, la DNI. Bien lo decía el señor diputado Sarmiento, se llevó una propuesta a la cual se le están haciendo todas las modificaciones y se están haciendo los consensos para poder llegar y tener una ley que realmente favorezca a la ciudadanía. Esta ley que estamos viendo hasta el momento, que ya pasó... Ese es el primer debate. Entonces faltan 2 debates y se lo voy a explicar el señor diputado. Diputado Sarmiento,
¿Por qué las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras, que Redondo es presidente del Congreso y está en ese partido, no apoyaron la ley y dijeron que se hicieran 3 debates? Que los habían sorprendido. No, y si Carlos... Bueno, y otra cosa. No, que no apoyaron la ley, que me digan, sino que no se dispensaran. Porque Carlos Zelaya, el secretario, dijo que fuerzas externas habían, yo lo dije al inicio, que me digan si fuerzas externas son los gringos. Fue la embajada de Estados Unidos. O Venezuela. O Venezuela, vaya pues, diputado. Para que seamos parejos. Bueno, lo primero es que si hubo de alguna manera, vamos a ver, cuando ingresa el proyecto a Secretaría, lo turnan a la Comisión de Defensa y ahí hay integración de diputados de todas las bancadas. El diputado jefe de bancada del PCH, desde que ingresó a Secretaría y se turnó a la comisión en digital, en el chat que tienen de WhatsApp de Defensa, socializaron el proyecto para hacer observaciones al día siguiente. Lamentablemente, el compañero diputado Tomás Ramírez, creo, que es el jefe de bancada del PCH, no pudo estar presente el día siguiente, que fue cuando se solicitó, se leyó en primer debate y se solicitó la dispensa. Lo que argumentaban las bancadas era un poco más de tiempo para hacer observaciones y que pudiera leerse el resto de debates. Nosotros atendimos la urgencia que nos solicitó la Casa de Gobierno, el Presidente de la República, y en función de eso la solicitud de la dispensa. No tuvimos los votos necesarios para la dispensa. ¿Y qué es lo que corresponde ahora? Entonces lo que corresponde ahora es seguir verificando con ellos las observaciones que tengan, las dudas que puedan tener para tener la concertación, poder leerlo en segunda lectura y en el tercero pues discutirlo, Raúl, de manera amplia. Aquí no hay nada que esconder. Este es un tema realmente, efectivamente, como aquí lo menciona, un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. No podemos caer en especulaciones, ¿verdad? Y el paralelismo que el compañero Edgardo pretende hacer, que con respeto, pues nosotros lo aceptamos, lo toleramos, pero no tiene razón de ser, que hace con la hermana República de Nicaragua, ¿verdad? Y por tanto consideramos, Raúl, que simplemente busca el espíritu de esta ley desconcentrar el poder absoluto que tuvo antes el presidente de la República. Por cierto, que pareciera que en todo este tiempo atrás no hubo señalamientos a ese consejo, ¿verdad? No sé si por un silencio cómplice o por temor de persecución. Lo que sí le puedo asegurar, por ejemplo, al compañero Edgardo, es que saliendo de aquí puede hacer los señalamientos que considere oportunos, y por esto nadie lo va a perseguir del Gobierno de la República, ni ningún ente de investigación del Estado, ni va a ser objeto de inteligencia del Estado porque haga ningún señalamiento, como sí pasaba. Fíjese que ya antes, hay denuncias que no de vigilancia telefónica, diputado. Que no le informo que ya tenemos información, y lo digo, Raúl, póngame atención, ¿verdad? Ya estoy escuchando. Ya, no, porque está viendo el celular. Ya hay información. La gente está opinando aquí también. Sí, también, pero lo que le voy a decir yo es más importante. Me dice el diputado Sarmiento, y se lo agradezco, es un hombre honorable, él, su padre, su familia. Muchas gracias. Bueno, y todos los que están acá también, ¿verdad? Pero lo digo porque anoche estaba hablando con Toñito Ortiz de la familia Sarmiento. Además, yo fui amigo de Lalo, que en paz descanse. Hay elementos, ¿verdad?, preocupantes de información que nos han dado, ¿verdad?, que estamos siendo vigilados, ¿verdad? Estamos siendo vigilados. Estábamos también. Estamos. ¿Y antes no? Antes no. Bueno, yo, por lo menos en gobiernos anteriores a mí no me vigilaban. Yo creo que es válida la risa. Yo también fui objeto de eso. Bueno, eso tenemos que erradicar ese tipo de práctica. Y por eso en el tema de inteligencia, me han enviado mensajes, lamentablemente el tiempo no da para que profundicemos también el tema del manejo de la inteligencia, de la ley de las escuchas telefónicas. En la ley dice que todas las instituciones podrán hacer eso. Sin embargo, también el secretario ejecutivo va a poder manejar cierta discrecionalidad con algunos de esos temas. No quiero profundizar ahí, pero decirles que este tema debe dársele mucho más. Por eso yo estoy contento que no haya pasado eso de dispensar debate, porque precisamente habría abierto el debate. Y no solo la comisión de dictamen, sino que se ha abierto el debate a la sociedad. Porque este tema de la ley de defensa y seguridad es un tema de interés nacional. Los circunscribieron únicamente a la comisión de dictamen. Pero hoy, que se pudo parar, digamos que no estuvieron de acuerdo los partidos de oposición, se está enriqueciendo este debate, y yo esperaría, honorable diputado, que
todas estas inquietudes que nosotros estamos planteando, y no solo yo, pues no lo personalicemos en mí. Si hay, escuchen la radio, vean la televisión, los periódicos, hay un montón de gente preocupada, ¿verdad? Porque hay elementos dentro de esta nueva ley que dicen que se va a superar la ley anterior, pero sin embargo la igualan o la superan en ciertos aspectos. Entonces, revisen en detalle, por ejemplo, esto de la Agenda Nacional de Riesgo. Insisto en esto hay que darle más pensamiento, señores. Todas las leyes son perfectibles. Entonces, estamos en un periodo de tiempo de revisar los señalamientos que les estamos haciendo. Esa concentración excesiva de poder en el secretario ejecutivo no corresponde. La otra cuestión de pasarse por encima las leyes de la Policía Nacional, la ley de las Fuerzas Armadas, que si bien es cierto, la presidenta de la República tiene la potestad de nombramiento, pero lo hace a través de los canales y siguiendo los procedimientos que la ley lo hace, no ir al Consejo. No, Edgardo, pero ya le leímos el artículo. Sí, señor, o sea, el que quiere patinar, patina solo. Bueno, le estoy... No, mire, compañero, ministro, seamos serios, no, por favor. soy serio, usted tiene que ser tolerante el también artículo, a la observación. Claro que sí, pero el artículo Sí, lo pero leímos, tiene que le ser... aclaramos esa duda y usted tiene que reconocer eso. Claro, no... ¿Lo reconoce? Sí lo reconozco, pero hay una, bueno, de repente, ministro, no se cierre, ministro, de repente hay una contradicción entre artículos, porque eso suele suceder. Puede ser que el artículo que habla del nombramiento directo ahí en el Consejo, ¿verdad?, se contraponga al otro artículo que usted señala, que creo que es el 14. Entonces, mi invitación respetuosa, señor ministro, es que revísenlo simple y sencillamente. Si usted está seguro que lo que está haciendo está bien, perfecto. Revisen, escuchen las observaciones, las preocupaciones, escúchenlas simplemente. Si yo estoy equivocado, pues a futuro le mandaré un mensajito a través del amigo Raúl diciéndole, ministro, reconozco que usted tenía... me puede escribir directamente, don Edgardo, pero mire, hagamos algo. Acceso al poder. Es que este hombre es el que tiene la llave, la tiene este hombre, ¿no? Siempre la ha tenido Raúl, pero mire, tenemos que ser serios, don Edgardo. Este es un asunto de Estado. Soy serio y me preocupa. Su preocupación es válida y la de toda la población. Yo creo que es importante el debate saludable, la discusión, y entender distintos puntos de vista. Sin embargo, don Edgardo, yo sí quiero señalar que, y yo entiendo que usted lo ha traído aquí, don Raúl, esta mañana un poco para provocar ese debate, pero tenemos que diferenciar entre un debate serio sobre aspectos concretos de lo que propone o no la ley y cuestiones que usted está tratando de llevar hacia un campo ideológico que, como le digo, no tienen razón de ser. Hablar de Nicaragua, hablar de Venezuela aquí. No somos una isla, ministro. ¿Qué estamos haciendo? No, por supuesto que no lo somos y por eso está la Cancillería ahí, Raúl, en ese consejo. Sí, a propósito de lo que por supuesto que está la Cancillería porque es el mundo. Y en términos de defensa tenemos que estar, por supuesto, que informados de lo que está sucediendo en el resto del mundo. No es una isla Honduras no solamente, sino que es un país de tránsito de muchos de estos problemas. Amenazas. Entonces, amenazas, riesgos. Que, por ejemplo, su cuestionamiento de que sea el Consejo el que defina una agenda nacional de riesgos, es que me parece un poco extraño, don Edgardo, que a usted eso le preocupe. Porque, hombre, ¿por qué va a ser un problema que un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad defina una agenda nacional de riesgos? Es su razón de ser. Es como que usted me diga que el Ministerio de la Presidencia no se debe preocupar del Consejo de Ministros. Si a eso me dedico. O sea, es una responsabilidad propia. ¿Me permite 30 segundos? Es una responsabilidad propia y además de un consejo que por definición es un ente colegiado. O sea, lo que queremos es articular las distintas visiones de estas instituciones para lograr un consenso. Ministro, le digo, es una preocupación, trato lo más que pueda ser serio y ser responsable en lo que digo, ministro. Es una preocupación, ahí lo que puede caber, porque todas las instituciones que van ahí al Consejo tienen una delegación de funciones, Fuerzas Armadas, tienen que identificar los riesgos, la Policía Nacional, relaciones, todos los que están ahí. Llegan con una agenda de temas, estoy de acuerdo. Entonces, en virtud de que no podemos desligar esta intención de todo lo que está pasando en el país.
repito, la concentración de poderes está ya instalada en Honduras. Van por la Corte Suprema de Justicia en enero y están haciendo todo lo que tengan que hacer para que la gran mayoría de los miembros de la Corte Suprema... Igual que el Partido Nacional. Igual que el Partido Nacional. Sí, igual. Entonces, no es lo mismo, Raúl, porque además, no es lo mire, mismo porque ustedes son de izquierda. una pretensión política legítima en respeto a la ley. Puchica, usted hablaba en respeto a la ley, mira, en respeto a la ley, don Edgardo. Y me no, quita la palabra. es reciprocidad. Usted me la ha quitado varias veces, don Edgardo. Ya nos vamos. Mire, Y lo que yo le quiero decir es, lo que se está haciendo para la elección de los magistrados de la Corte se hace con base a ley, no manipulando la Constitución. Bien, vamos a empezar con el comisionado de policía, Wilmer Torres Saavedra. Comisionado, ya para irnos, ¿es cierto que esta nueva ley concentra poderes absolutos en la Presidenta de la República? Yo pues, consideraría que ha sido ampliamente discutido el tema. Y me voy a referir precisamente a lo que mencionó el señor ministro. Él no solamente fue amplio, sino que certero. Y mire algo que pareciera que no es relevante, pero lo voy a tener que decir. El señor Edgardo, que es un analista, debe saber que existe una ley de la carrera policial para el caso. Y él decía que el único de carrera acá es el general Mancoto. Sin embargo, nosotros igual somos oficiales de carrera. La ley de la carrera policial son los avances que se tienen. Y todos estamos conscientes, y claro, de la necesidad precisamente de poder articular, de poder a nivel estratégico definir algunas acciones que van en beneficio de la colectividad. Cualquier buen hijo de Honduras está interesado en que esta ley definitivamente pueda traer beneficio a la colectividad. Así que consideramos de que es importante poder hacer las reformas pertinentes y vuelvo y repito, porque hay que dejarlo claro. Nosotros presentamos las observaciones pertinentes y hemos solicitado que se respete precisamente la figura del señor director y subdirector que tanto se ha discutido. Muchas gracias. General Mancoto. Solamente, licenciado, pues puntualizar en algunos puntos importantes, y es que a la expectativa de que genere pues esos consensos a partir de ese análisis y poder afinar lo que corresponde a esta iniciativa, para que se puedan establecer pues las políticas en materia de defensa y seguridad, y que todas esas decisiones políticas para nosotros como Fuerzas Armadas, que es la intención del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, poder convertir esas decisiones políticas en acciones para beneficio del bien común. Así es que también le damos gracias a Dios porque nos permite estar compartiendo con este selecto grupo de personalidades y poder aportar desde la perspectiva militar ese acompañamiento a la intención de la excelentísima señora Presidenta y Comandante General de las Fuerzas Armadas. Gracias, General, por su participación. Voy a leer este mensaje y quiero pedirle disculpas a la gente que me ha enviado un montón de mensajes. Edgardo me estaba regañando. Me dice, Gustavo Blanco, ya te puteó Edgardo, pero tengo que atender a la gente. Les pido disculpas porque tengo lleno el teléfono, pero voy a leer esto porque don Pompeyo sabe de estas cosas. Don Pompeyo Bonilla, exministro. Buen día. En el gobierno del doctor Suazo Córdoba se integró el Consejo y ahí estaba Relaciones Exteriores, Gobernación, Defensa, Jefe de Fuerzas Armadas, Ministro de Presidencia, y era lo apropiado en ese momento. En el caso del presidente del Congreso, Corte y Fiscalía, dice don Pompeyo Bonilla, no es correcto que sean miembros y nunca debió ser y punto. Dice don Pompeyo Bonilla, que fue ministro en los gobiernos del Partido Nacional de Honduras. Señor viceministro, es un gusto que haya estado acá. Sus comentarios finales, por favor. Sí, agradecer a Dios por habernos permitido compartir esta hora y media con todos los del CEP. Ratificar lo que dijo el exministro Pompeyo, asimismo lo que han expresado el ministro Rudo. Realmente la nueva ley no concentra poderes y reafirmarle a don Edgardo que es nuestra responsabilidad identificar las amenazas, los riesgos que tiene nuestra ciudadanía y nuestro Estado. Lo estamos haciendo con suma responsabilidad y lo seguiremos haciendo. Así que esperamos que los debates en el legislativo produzcan una ley que satisfaga esa necesidad del pueblo de tener seguridad y paz. Muchas gracias. Gracias a usted, muy gentil por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Señor diputado Sarmiento. Bueno, gracias Raúl por la invitación, es primera vez que venimos al foro y espero que sea... en Zoom, acuérdese. Ah, es cierto, yo presencialmente es primera vez en la pandemia. Con Rodolfo que tenemos problemas. Lo primero es que el pueblo votó por un cambio, Raúl.
El pueblo ha dado un mandato expreso a la Presidenta de la República. Así que derogar la ley de Juan Orlando Hernández, donde estuvo la concentración de todos los poderes del Estado de Honduras, es un mandato del pueblo también, es una promesa que no podemos incumplir al pueblo. Lo segundo es que el artículo 287 de la Constitución manda la creación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ¿verdad? Y también la creación de una ley especial. Es esta ley especial la que se ha mandado al Congreso Nacional para su discusión, su concertación amplia y sus observaciones para ser aprobado. En este proyecto solamente se concertan 4 ministros y el representante del Estado, el abogado, el de la PGR y un secretario ejecutivo que asistirá a la Presidencia de la República, de tal manera que no hay concentración de poderes. Finalmente, el gobierno, este nuevo gobierno, Raúl, tiene la responsabilidad de determinar las políticas públicas en materia de seguridad y defensa nacional. Así que esperamos a lo interno del Pleno del Congreso Nacional que junto con las bancadas que hemos venido construyendo procesos, concertando proyectos de ley para beneficio del pueblo hondureño, podamos tener la capacidad de diálogo y la concertación necesaria para que la bancada del PCH, la bancada del Partido Liberal y, por qué no, incluso la bancada del Partido Nacional puedan acompañar la aprobación de este proyecto de ley en el tercer y último debate y pueda ser un instrumento jurídico que le sea herramienta a la Presidenta de la República y a los agentes de seguridad del Estado de Honduras para dar mayor seguridad y percepción de seguridad pública, que también es una demanda del pueblo y que tenemos que cumplir. Gracias. Don Edgardo, le agradezco la valentía de haberme aceptado. Realmente que esa es la mejor palabra que podemos definir. No, gracias por la invitación, ha sido un diálogo interesante. Simplemente decirle a los que están aquí presentes y al Congreso Nacional que hay preocupaciones, ¿verdad? Hay aspectos ahí que de repente haya que desarrollar, aclarar, profundizar, ¿verdad? Entonces, tomen ustedes, señores del gobierno, la bancada del Partido Libre, tomen las observaciones, los comentarios, las preocupaciones e intégrenlo en esta discusión que espero que sea amplia, minuciosa, detallada, porque no es un problema, esta no es una ley cualquiera, es una ley sumamente delicada. No hagan cosas buenas que parecen malas, no hagan cosas buenas que parecen malas. Todo puede ser corregido, no se cierren, vean con ojo crítico, escuchen las preocupaciones de los distintos sectores e intégrenla a una mejor versión, ahora que va a haber 3 debates de esta ley. Así que Honduras está pendiente de lo que están haciendo. Muchas gracias. Bien, gracias, don Edgardo. Voy a cerrar con el señor ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pastor. Me saluda su papá, por cierto, con quien fuimos compañeros de gabinete, y un intelectual como Rodolfo, creo que no me puedes conocer sus capacidades, aunque estábamos medio peleados porque Mel no lo dejaba venir, y entonces yo me arreché una vez. Gracias por estar hoy aquí, Rodolfo. Don Raúl, no, gracias a usted por invitarnos, por permitirnos conversar con la audiencia de este foro importante para el país, un tema fundamental que tenemos que efectivamente saber debatir con todas las partes, todas las fuerzas. Eso es lo que se está dando en este momento en el Congreso y nosotros vamos a ser respetuosos de ese proceso, tratando el tema con la responsabilidad del caso. Yo sí quiero dejar claro que aquí se está desmontando una dictadura y que para hacer eso se está desarticulando todo un aparato que se había construido precisamente para otorgarle a quien estaba a cargo de esa dictadura poderes absolutos. Habrán sectores que reaccionen con preocupación ante esos cambios, pero son cambios que obedecen a la reconstrucción de un Estado de Derecho y de una nación democrática. Yo a don Edgardo le respeto su punto de vista, pero sí le llamo a una reflexión que sea responsable, que justamente busque atender un tema con la seriedad del caso y que sus preocupaciones, por supuesto que se toman en cuenta, pero son nuevas preocupaciones, porque durante mucho tiempo no estuvo preocupado don Edgardo cuando estábamos preocupados nosotros con una dictadura instalada en el poder. Raúl, invítame más. Y qué importante la cita que nos haces de don Pompeyo Bonilla, porque también ahí nos explica quiénes no deberían estar y quiénes sí deberían estar. Y yo le voy a decir a la presidenta hoy que ahí don Pompeyo dice que el secretario de la presidencia también debería de estar en el consejo. Me sacaron a mí, entonces vamos a preguntar por eso. Muchas gracias, Raúl. Si lo ponen, le voy a decir,
¿Se acuerda? Fue por el programa. Porque además vos me lanzaste a la tele. Claro. El primer programa de De acuerdo. televisión en Honduras fue por tu invitación. Bien, Dios primero, Dios ilumine a nuestras autoridades para que hagan lo mejor por Honduras, porque es la verdad. Nacionalistas, liberales, los del PCH, ocupamos que quienes no gobiernen tengan la sabiduría para sacar adelante este país. Gracias a todos, hacemos una toma ahí para todos los que están, perfecto. Gracias, que tengan una muy buena semana. Yo les agradezco a todos su participación esta mañana. Tengan buen día. Gracias.